Hoy 30 de marzo recordamos la memoria litúrgica de un santo, mártir mexicano, que murió justamente un día como hoy, un 30 de marzo del año 1927. Este santo es un sacerdote llamado Julio Álvarez Mendoza. Nació en Guadalajara, México, en el año 1866, procedente de una familia muy humilde, tirando a pobre. Cuando él era muy chiquito, su padre murió, con lo cual quedó la madre sola con sus hijos. Por esa razón es que Julio, de pequeño, tuvo que ayudar a la madre económicamente, el sostenimiento del hogar, y aprender un oficio. Entonces aprendió el oficio de sastre. Era sastre. Quiso ingresar al seminario, para lo cual otras personas lo ayudaron económicamente, porque su familia no podía costear los estudios en el seminario. Entonces recibió ayuda y de esa manera se ordenó sacerdote en el año 1894. Fue párroco siempre ahí en ese lugar, en esa zona de Guadalajara. Un hombre muy humilde, muy sencillo, amigo de los pobres, amigo de los niños. Un párroco, digamos, muy cercano, un párroco de pueblo. Él enseñaba a la gente el oficio de sastre. Él mismo confeccionaba prendas de vestir que regalaba a los más necesitados. Un párroco, además, cuenta la historia, muy cuidadoso con el catecismo, muy dedicado al catecismo de los niños, muy dedicado también y cuidadoso con la liturgia, con el culto divino. Entre el año 1926 y 1929 se desató una persecución religiosa en México. Las autoridades civiles, especialmente un presidente llamado Plutarco Elías Calles, promulgaron leyes anticlericales. Era un gobierno que odiaba a la Iglesia, un gobierno de inspiración masónica. La masonería es una filosofía que es un pensamiento, es una ideología, una filosofía que odia a la Iglesia, que ataca a la Iglesia, porque considera la masonería que la Iglesia hace mal a la sociedad, que la Iglesia no ayuda a que la gente viva fraternalmente, que la Iglesia es un impedimento para la fraternidad universal, en especial una fraternidad con aquellos que no son católicos. Por esa razón es que la masonería y los gobiernos de inspiración masónica siempre han intentado atacar a la Iglesia católica. Bueno, este gobierno en México tenía esta ideología, esta filosofía masónica. Por eso promulgó leyes contra la Iglesia
leyes anticlericales, por ejemplo, cerrar templos. Algunos templos eran quemados en esa época por los mismos soldados del gobierno. Se prohibían, obviamente, las manifestaciones públicas de la fe, las procesiones. Se prohibían la celebración de los sacramentos. Los sacerdotes estaban obligados por estas leyes a vestir de civil, no podían vestirse con el hábito sacerdotal o con la vestimenta sacerdotal. Esta persecución por parte del gobierno mexicano a la Iglesia, que dejó muchas víctimas, y hay muchos mártires, además, que la Iglesia reconoció como tales, que la Iglesia beatificó, canonizó. Por ejemplo, en el año 2000, el Papa San Juan Pablo II, en una misma misa, en una misma ceremonia, canonizó a 25 mártires mexicanos, víctimas de esta persecución. Entre estos 25 aparece el santo de hoy, Julio Álvarez Mendoza. Luego, en otras misas, en otros momentos, la Iglesia siguió beatificando y canonizando mexicanos que fueron mártires en esa época tan terrible para México. Entonces, bueno, volvamos a nuestro santo, Julio Álvarez. Este sacerdote, cuando empiezan a ponerse en práctica estas leyes anticlericales, empezó, como el resto de los sacerdotes, a esconderse, a vivir la fe de manera clandestina. Entonces iba a las casas de los fieles, por ejemplo, y allí celebraba los sacramentos, confesaba, celebraba la misa, acompañaba a su gente, pero escondido, ya que no podía estar en el templo, en la iglesia, porque ésta debía permanecer cerrada. Él salía a las casas o convocaba a la gente a un río, a un lago, y ahí bautizaba. Seguía trabajando para el Señor, seguía misionando, seguía predicando, seguía celebrando los sacramentos. No obstante, la persecución. Yendo a un rancho a celebrar misa, lo descubren, lo capturan, lo llevan a la ciudad de León. Allí es sentenciado a muerte. ¿De qué lo acusaban? De no cumplir con las leyes civiles, de ser un desobediente a la ley civil. Estaba esta ley Calles, la ley más ferozmente anti-eclesiástica o anticlerical, la ley Calles. Este hombre no cumplió con esa ley porque igual seguía celebrando los sacramentos, predicando la doctrina cristiana. Así que fue condenado por esa razón. Incumplimiento de la ley civil. Lo fusilaron y tiraron a este sacerdote a un basural. Luego fue encontrado y le dieron cristiana sepultura. Muchos católicos mexicanos reaccionaron
frente a este atropello del gobierno. Muchos católicos mexicanos en esa época, sacerdotes y laicos también, incluso niños, de los cuales algunos fueron además también canonizados. Por ejemplo, hay un niño llamado José Sánchez del Río, algún día hablaremos de él, santo, que también tuvo una conducta admirable, ejemplar. En eso que se llamó la guerra cristera, la guerra cristera. Los cristeros eran aquellos que se rebelaban contra el gobierno, contra la falta de libertad religiosa, se rebelaban contra estas leyes anticlericales. Y muchos de estos cristianos, católicos, sacerdotes, laicos, religiosos, muchos cuando los iban a fusilar, antes de morir gritaban: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Por eso cristeros, ¿no? Los mártires de Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Y luego los fusilaban. Nos enseña entonces este mártir mexicano, sacerdote, Julio Álvarez Mendoza, nos enseña cómo hay que vivir la fe. Vivirla también en momentos de adversidad, en momentos difíciles, en momentos de persecución. Nos enseña este mártir, como tantos otros mártires, que fueron víctimas de un Estado opresor, de un Estado o de un gobierno tirano. Nos enseña que hay que defender siempre la libertad más hermosa que tenemos los hijos de Dios, que es la libertad religiosa. El derecho más hermoso, más grande, más importante, que es el derecho a tener relación con Dios, el derecho a la libertad religiosa. Estos mártires defendieron ese derecho a la libertad religiosa con la propia vida, dando la propia sangre. Bueno, murió un día como hoy, 30 de marzo, dijimos, del año 1927, este padre, sacerdote, párroco, simple, sencillo, muy cercano a la gente, amigo de los pobres. Un día como hoy entró al cielo y desde allí intercede por todos nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Julio Álvarez Mendoza, sacerdote y mártir mexicano, ruega por nosotros.